Hola a todos. Para introducir el concepto de derivada, empezaremos hablando de la tasa de variación media. La tasa de variación media de una función es el aumento o disminución que experimenta una función al pasar la variable independiente de un valor a otro. El ejemplo más conocido de tasa de variación media quizás sea la velocidad media, que podemos definirla como la distancia recorrida por un objeto dividido por el tiempo transcurrido. O lo que sería lo mismo, el incremento de espacio dividido por el incremento de tiempo. Así, teóricamente, diremos que la tasa de variación media de la función f de x en el intervalo x más h se define como el incremento de la variable dependiente entre el incremento de la variable dependiente, o lo que es lo mismo, la diferencia de la imagen por f de x más h menos la imagen por f de x partido el incremento de este intervalo, que sería h. La tasa de variación media la podemos representar mediante t sub m o tvm de x y el incremento del intervalo. Dependiendo del signo del incremento de la variable dependiente, la tasa de variación media puede ser negativa, puede ser nula o positiva. Veámoslo en las siguientes gráficas. Si tenemos una función f de x creciente en el intervalo x más h, podemos observar que la tasa de variación media es positiva, puesto que la imagen de x más h es mayor que la imagen de x y por lo tanto la diferencia es positiva. Como el incremento de la variable independiente, que es h, es positivo, la tasa de variación media sería positiva. En el caso de que la función f de x fuese constante en el intervalo x más h, las imágenes coincidirían y por lo tanto la diferencia de f de x más h y de f de x sería nula. Por lo tanto, la tasa de variación media sería cero en este caso. Por último, si tuviésemos una función f de x decreciente en el intervalo x más h, vemos como la diferencia de sus imágenes es negativa, puesto que f de x más h es más pequeño que la imagen por f de x. Así, la tasa de variación media en una función decreciente en el intervalo x más h sería negativa. En definitiva, la tasa de variación media de una función nos da una idea de la rapidez con la que crece o decrece una función en un intervalo. Consideremos la siguiente gráfica. En ella tenemos una función f de x, en la cual tenemos dos puntos A y B. La tasa de variación media de f de x en el intervalo a, b sería el incremento de la variable dependiente f de b menos f de a partido por el incremento de la variable independiente, es decir, b menos a. Por otro lado, considerando la recta que pasa por los puntos A y B, la pendiente de esa recta coincide con la tangente de alfa, siendo alfa el ángulo que forma la recta con el semieje positivo de la abscisa. Recordamos que la tangente de un ángulo se definía como el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Por lo tanto, efectivamente, el cateto opuesto sería el incremento de la variable dependiente y el cateto contiguo sería el incremento de la variable independiente. De esta forma podemos decir que la pendiente de la recta que pasa por A y por B coincide con la tasa de variación media de la función f de x en el intervalo a,b. Si en la tasa de variación media nos preguntábamos por cómo variaba una función en un intervalo, ahora nos vamos a plantear qué pasa con esa variación, pero en un punto. Así podríamos decir que la tasa de variación instantánea de una función en un punto nos dirá cuánto varía la función en dicho punto. Una muestra de tasa de variación instantánea sería la velocidad instantánea. Precisamente, por ejemplo, un radar
debe medir la velocidad de un vehículo en un punto concreto. Así podremos decir que la velocidad instantánea es la velocidad que tiene un móvil en un instante de tiempo. De esta forma podemos definir la tasa de variación instantánea de una función f de x en un punto como el límite de la tasa de variación media cuando los intervalos considerados se hacen cada vez más pequeños. Esto es, la tasa de variación instantánea, que podemos representarla de cualquiera de estas dos formas, será el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media de f de x en el intervalo x más h. Al igual que sucedía con la tasa de variación media, la tasa de variación instantánea puede ser positiva, nula o negativa. Veámoslo. Si consideramos la función f de x en el intervalo x más h, la tasa de variación media en ese intervalo vimos que es positiva cuando la función era creciente en este intervalo. Al tratarse de una tasa de variación instantánea en este momento, es decir, nos preguntamos qué ocurre con la variación de la función, pero en el punto x, lo que tenemos que hacer es tomar puntos cada vez más cercanos a x, es decir, hacer tender h, que es la distancia que hay entre x y x más h, tenemos que hacerla tender a 0. Conforme nos vamos acercando, vamos tomando tasas de variación medias, todas ellas positivas. Por lo tanto, ese límite sería también positivo. Así, la tasa de variación instantánea de una función creciente en un punto diremos que es positiva. Igualmente, si la función es constante en el intervalo x más h y hacemos tender h a 0, es decir, vamos aproximando estos puntos a x, todas las tasas de variación media que van surgiendo son 0, por lo tanto el límite también sería 0 y por lo tanto la tasa de variación instantánea de esa función constante en un punto sería 0. En el caso de una función decreciente en un intervalo, tomando valores de h cada vez más pequeños, todas las tasas de variación media que van surgiendo son negativas. Así, el límite también sería negativo y la tasa de variación instantánea de esa función en x sería negativo. Por tanto, la tasa de variación instantánea de una función en un punto nos da una primera idea de la rapidez con la que crece o decrece la función en dicho punto. En el ejemplo de la velocidad instantánea, podemos definirla como el límite del desplazamiento dividido por el tiempo transcurrido en el instante t, cuando ese lapso de tiempo tiende a 0. Conociendo la definición de la tasa de variación instantánea de una función en un punto, diremos que la derivada de una función en el punto x igual a a y que representaremos por f' de a, se define como la tasa de variación instantánea de f en x igual a a, o lo que es lo mismo, el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Si existe este límite, diremos que la función f es derivable en el punto x igual a a. Como hemos dicho, la derivada de una función en un punto es una tasa de variación instantánea. También podemos decir que la derivada de una función en un punto es un número real y que, como la tasa de variación instantánea, puede ser negativa, nula o positiva. Para representar la derivada de una función f de x en el punto x igual a a, podremos utilizar cualquiera de estas tres formas. Principalmente utilizaremos las dos últimas. También podemos escribir la derivada de una función f de x en un punto x igual a a de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a partido por x menos a. Como primer ejemplo, calcularemos la derivada de una función constante cualquiera, f de x igual a k, en un punto cualquiera, en este caso x igual a a. Así, la derivada de la función f en x igual a a se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Para calcular la imagen en a más h, al ser una función constante, tenemos que es k, y la imagen de la función para a será también k. Operando, k menos k sale 0 y 0 entre h sale 0.
El límite cuando h tiende a 0 de la función constantemente 0 es 0, lo que quiere decir que la derivada de una función constante cualquiera en un punto cualquiera es siempre 0. En otro ejemplo, en este caso vamos a calcular la derivada de la función x cuadrado menos 1 en x igual a 1, escribiendo la fórmula de la definición de la derivada de la función en x igual a 1, tendríamos que calcular la imagen por f de 1 más h. Para ello bastará sustituir cada x de la función por 1 más h. También tenemos que calcular f de 1, es decir, sustituir la x por 1. Operando tenemos ese límite y operando en esa fracción y sacando factor común la h, tenemos el siguiente límite. Aquí podríamos simplificar h en el numerador y en el denominador y nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 2 más h, que evidentemente es 2. Así podemos decir que la derivada de la función f, definida como x cuadrado menos 1 en el punto x igual a 1, es 2. Hasta ahora nos hemos referido a la derivada de una función en un determinado punto, cuyo resultado era un número real. Así, en este ejemplo, podemos demostrar que la derivada de x cuadrado en x igual a 0 vale 0, en x igual a 1 vale 2, en x igual a 2 vale 4 y en x igual a 3 su derivada vale 6. ¿Y si os preguntase por la derivada de x cuadrado en x igual a 4? Pues sí, es 8. Si os fijáis, estáis asociando números a valores de x. Al 0 le asociamos el 0, al 1 le asociamos el 2 le hacemos corresponder el 4 y al 3 le hacemos corresponder el 6. Es decir, a cada valor de x le hacemos corresponder un único número. Por tanto, estamos definiendo una nueva función, que llamaremos función derivada o simplemente derivada. En nuestro ejemplo, hemos demostrado que la derivada de la función x cuadrado es la función 2x. Resumiendo, si una función f es derivable en su dominio, podemos definir una nueva función que asocia a cada número real del dominio la derivada de la función en ese punto. Esa función se llamará función derivada o simplemente derivada y la denotaremos como f' de x o d de f de x. Como acabamos de ver, a partir de una función f podemos obtener una nueva, su función derivada. A esta también le podemos calcular su derivada, que recibirá el nombre de derivada segunda y que podremos denotar de cualquiera de estas dos formas. Análogamente, si obtenemos la derivada de la función derivada segunda, obtendríamos lo que se llamaría derivada tercera y que denotaríamos de cualquiera de estas formas. Y así sucesivamente. La derivada de la derivada tercera sería la derivada cuarta, que podríamos representar de cualquier forma, la quinta, la sexta o la derivada enésima. Veamos el siguiente ejemplo. Si f de x se define como x cubo más x cuadrado y calculásemos su función derivada, obtendríamos 3x cuadrado más 2x. Esta nueva función, si la derivásemos, obtendríamos la segunda derivada de f de x, que sería 6x más 2. Análogamente, si derivamos la segunda derivada de f, obtendríamos la tercera derivada de f, y que en este caso valdría 6. A partir de la cuarta derivada, ya todas serían constantemente 0. Puesto que la derivada de una función en un punto se define como un límite, tiene sentido hablar de derivadas laterales. Así, la derivada por la izquierda de una función f en el punto x igual a a se define como el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la tasa de variación media de f en el intervalo a más h. Y la derivada por la derecha de la función f en el punto x igual a a se define como el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de la tasa de variación media de f de x en el intervalo a más h. Las derivadas por la izquierda y por la derecha se denominan derivadas laterales y se representan de esta forma.
Al igual que existía límite si existían los límites laterales y eran iguales, diremos que una función es derivable en un punto si y solo si es derivable por la izquierda, es derivable por la derecha y las derivadas laterales coinciden, en cuyo caso el valor de la derivada en ese punto coincidirá con el valor de las derivadas laterales. Si en un punto las derivadas laterales son distintas, hablaremos de que es un punto anguloso de la función. Si por el contrario son iguales, diremos que es derivable en ese punto y que la curva es suave o lisa. La función valor absoluto de x es un claro ejemplo de una función que no es derivable en x igual a 0. Si calculamos las derivadas laterales, podemos comprobar cómo la derivada por la izquierda vale menos 1 y la derivada por la derecha vale 1. Al tener derivadas laterales distintas, podemos asegurar que la función valor absoluto de x no es derivable en x igual a 0. Una cosa más, una función diremos que es derivable en un intervalo abierto AB si lo es en cada uno de sus puntos, y diremos que es derivable en un intervalo cerrado AB si lo es en el abierto y además es derivable por la derecha en A y por la izquierda en B. Para finalizar con el vídeo, es de gran importancia estudiar la relación que existe entre la continuidad y la derivabilidad de una función en un punto. Existe un resultado que nos garantiza que si una función es derivable en un punto, entonces es también continua en ese punto. Si importante es este teorema, también es importante decir que el recíproco no es cierto. Así, ya hemos visto un ejemplo de una función que era continua en un punto, en concreto la función valor absoluto de x es continua en x igual a 0, y acabamos de demostrar que no es derivable en ese punto. En realidad, cualquier función con valor absoluto es un ejemplo de una función que es continua en un punto y no derivable en dicho punto. Así, en este caso, el valor absoluto de x menos 2 podemos comprobar fácilmente que es una función continua en x igual a 2 y que no es derivable en ese punto. Si nos fijamos en la gráfica del valor absoluto de x menos 2, vemos como realmente es continua, pero no es derivable en x igual a 2, hay lo que se llama un punto anguloso. Cuando veamos en las gráficas un pico de esta forma, sabremos que en ese punto la función no es derivable. Esto es todo lo referente al concepto de derivada de una función. En un próximo vídeo aprenderemos a calcular la derivada de forma práctica. Un saludo a todos.